Continuando con el estudio de Lucas, en esta oportunidad corresponde el capítulo 5. Es una nueva etapa en el ministerio del Señor. Eh, Está en este capítulo seleccionando a sus discípulos, por un lado, es el grupo de personas que van a acompañarlo en todo su ministerio. Hay otro grupo que seguirá acompañándole, aunque son de distintos lugares, que son la gente, el gentío y los enfermos. Y el otro grupo que no podía faltar son los fariseos, que siempre están cuestionando y hasta se manifiestan con el deseo de matar al Señor, ¿no es cierto? Así que este es un capítulo que nos introduce plenamente a las relaciones humanas e interpersonales que el Señor Jesús tuvo que afrontar siempre en su ministerio. Vamos a separarlo justamente por tema, por episodio que el Señor ha vivido, para luego seguir adelante. Cada uno, no son muchos versículos, pero son 39. Vamos a leer el primero, que es cuando Jesús llama a sus primeros discípulos. Dice el capítulo 5, verso 1 de Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se le había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las redes, la barca, perdón, dejándolo todo, le siguieron. Acá hay unos versículos que son como unas gemas, pero vamos a tratar de ver todo el panorama. El Señor ya comienza a tener relaciones con el público, con la gente que le buscaba, justamente para apreciar su enseñanza, pero también su poder de sanidad. Y esta es la primera vez que tiene contacto no con los discípulos, con los futuros discípulos, sino sí con el propósito que tenía para con ellos, que era tomarles para que le siguieran y fueran sus compañeros en su ministerio. Es interesante la imagen que se nos presenta al principio, ¿no? Lucas es muy descriptivo en todas las cosas, y aunque él no fue testigo, sin embargo, como buen escritor de la narrativa y de la investigación, como dice siempre en los primeros versículos de Lucas, de este Evangelio y de Hechos de los Apóstoles, él indagó, preguntó y evidentemente estaba como buen médico y profesional, y en aquel tiempo me imagino que la medicina no estaba tan avanzada para nada, pero seguía habiendo investigación cada vez más y evidentemente era un profesional en la búsqueda de datos y de información. Y ve el señor que estaban dos barcas y él, habían llegado y estaban ellos y lavaban las redes. O sea, habían estado toda la noche, era la mañana, y lavaban las redes sacándole, aunque no es agua salada, porque es agua que baja desde el hielo de Hebrón, de la Genezaret y todo el Jordán, recién se transforma en agua salada, por así decirlo, en el Mar Muerto, pero sin embargo había que quitar las, las ramas que podía haber, las algas, y el Señor le pidió que subirse a una de las barcas y que la apartaran de la isla, de la orilla, porque había mucha gente, no era posible, y
hizo tomar distancia, como de un púlpito a la congregación, y el Señor de aquel púlpito flotante comenzó a enseñarles, ¿no? Eh, Enseñaba desde la barca a la multitud. Pero justamente el Señor quiso mostrar, más que con sus palabras, con ciertos hechos, más dirigidos a los discípulos que a la población. Y es que le dijo directamente así a Pedro, a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondido Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, trabajando, y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red. Generalmente dicen los especialistas o los comentaristas históricos que pescaban de noche, más al centro del bar de Genesaret, la pesca era más profunda y era más exitosa de noche. Pero esta vez no hubo nada. Solamente de día se pescaba más hacia la orilla, con peces más pequeños. Así que evidentemente estaban bastante decepcionados, aunque como pescadores me imagino que tendrían siempre las dos experiencias: tener una buena pesca y tener una pesca infructuosa, ¿no? Y es interesante cómo Pedro comienza a expresar su fe en el Señor, ¿no? Habiendo hecho, encerraron, dice: pero Señor, eh, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro sabía que el Señor no tenía ninguna experiencia en pesca, evidentemente, pero sin embargo, él le otorgaba un conocimiento, una sabiduría, que luego se ve cuando él entiende y lee el pensamiento de los fariseos más adelante en ese capítulo, ¿no? Esa percepción que el Señor tenía. Y por eso estaba el Señor moviendo esta situación de pesca. Fíjense que fue tan grande la pesca como nunca, y de día, eso es lo más asombroso para los comentaristas, que el barco no podía arrastrar solo la red, y habiendo pedido ayuda y habiendo llenado las dos barcas, se hundían. Era una cosa tremenda. Me imagino que no le faltó comida esta vez a los muchos o miles de personas que estaban allí escuchando al Señor. Ese fue otro milagro. No fue la multiplicación de los peces y los panes, sino que fue la pesca tan abundante que ellos tuvieron. Eh, y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es una expresión que parecería fuera de lugar, pero evidentemente lo que quiere decir Pedro es que, Señor, lo que tú has hecho es solamente con un poder superior. Evidentemente, luego estas eran las raíces de lo que él luego iba a decir cuando Jesús preguntaba: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, esta experiencia de la pesca fue una semilla de aquella expresión tan clara que Pedro manifestó en su momento cuando Jesús comenzó preguntando qué decía la gente acerca de él. Y y evidentemente la pesca había sido eh, muy grande y el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, ¿no? Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, fíjese cuál era el propósito, justamente. Claro, cuando uno pesca, yo no soy pescador, nunca he pescado, sabemos que en la iglesia hay gente que ama la pesca, pero justamente uno pesca eh, peces que luego se transforman en pescados, o sea, peces vivos y se transforman en pescados muertos. Pero qué interesante que Jesús, el Señor, le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, pescar hombres muertos en sus pecados para darles vida en Cristo Jesús. Es un lindo paralelo este en cuanto a la experiencia. Por eso el Señor te señala a Pedro, un pescador, que iba a cambiar de profesión o de destino de su profesión. Y esta vez iba a ser mucho más exitosa porque tendría resonancias eternas en cuanto al logro. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, acá hay como decíamos antes, acá hay un versículo sorprendente. Tan sorprendente es que él en su nombre dice antes: voy a echar las redes, Señor. Y luego le dice: Señor, soy un hombre pecador, apártate de mí.
Y este último versículo, cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Estaban las barcas llenas. Era justamente oportuno comercializar eso. Sin embargo, dejándolo todo. Esto es algo que siempre me llamó la atención a mí cuando él llama a sus discípulos. Y luego vamos a ver más adelante con Mateo. Qué convicción, qué conocimiento del Señor tenían sus discípulos antes de ser ellos discípulos del Señor, de que el Señor era el Mesías, el Hijo de Dios. No estaban siguiendo a un hombre, no estaban siguiendo a un líder humano, estaban siguiendo a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre me llamó la atención que dejándolo todo le siguieron. Y dejando el éxito, llamémosle así, el esfuerzo logrado por su trabajo, había éxito en cuanto a la pesca, que nunca seguramente tuvieron una pesca como esa. Tiene que haber sido recordada por mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero evidentemente lo importante era ganar esas almas para que no solamente acompañaran al Señor en su ministerio, sino que siguieran luego predicando la palabra y extendiendo el reino. En el caso de Pedro sabemos el ministerio que él tuvo en la iglesia de Jerusalén. Pero inmediatamente dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, cerca del Señor Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve y dijo, muéstrase al sacerdote cumpliendo con la ley y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Sabemos que la lepra era una enfermedad y no hace mucho se venció el tema de la lepra en el mundo. Nosotros supimos que había un médico psiquiatra argentino que trabajaba en Meliman, trabajaba siempre en el leprosario de Sommer, acá cerca de Luján. Tenía una obra allí, los convertidos eran hermanos que tenían la enfermedad de la lepra, una enfermedad que no se cura, muy triste, muy fea en cuanto a lo que produce en el organismo, en la piel, sobre todo más a la vista de las personas. Por eso, siempre que se ve una pintura referida a los leprosos, se ven cubiertos con ropa para que no se vean las laceraciones, las enfermedades, las heridas que van comiendo las extremidades, ¿verdad? Pero el Señor lo tocó. Y el Señor le mandó igualmente que cumpliese con la ley. ¿Ustedes recuerdan los 10 leprosos que en el camino le rogaban al Señor también, ten misericordia de nosotros? Y el Señor los sanó a la distancia y le mandó que fueran al sacerdote, porque el sacerdote tenía percepción, tenía conocimiento de lo que la lepra, la enfermedad avanzaba o se remitía. Y de esa manera él podía darle el visto bueno de volver con su familia, porque estaban apartados fuera de la ciudad misma, ¿no? Viviendo prácticamente comiendo lo que le traían y le echaban a la distancia a ellos. Era muy triste la escena, ¿no? De la separación de cada miembro de la familia que era leproso. Sin embargo, bueno, lo que la gente veía era el amor del Señor destacado y el poder del Señor y se acercaban a Él para que sanase de sus enfermedades. Esta es la primera enfermedad que el Señor sana en directamente un contacto personal con la persona eh, sobre el tema de la lepra. Pero la segunda la vemos en el versículo 16 en adelante. Y esta vez es algo diferente. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros conocemos dos oraciones del Señor, específicamente, la que enseñó a sus discípulos y la de Juan 17. Pero esta expresión, que se apartaba a lugares desiertos y oraba, era frecuente en el Señor.
Esto me hace acordar a Nehemías, que no hay redactada una oración de Nehemías, siempre había expresiones como esta, y oraba al Señor, por una cosa, para obtenerla y también para agradecerle al Señor. Y creo, hermanos, que es un ejemplo que frente a el Señor, que tenía un ministerio tan profundo y tan profuso, el Señor necesitaba vincularse con el Padre. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, y acá aparecen estos personajes y doctores de la ley, conocedores de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, de las leyes, los cuales habían venido de toda, fíjense este detalle que a veces se nos escapa, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Los que venían de todos los lugares eran los doctores de la ley, los fariseos. Evidentemente en cada sinagoga había algunos, no muchos, más habría seguramente en Jerusalén, pero estaban así, pendientes de lo que estaba haciendo el Señor, que estaba revolucionando el pueblo. Quizás muchos de los peregrinos o las personas que generalmente frecuentaban la sinagoga habían dejado de hacerlo, es una imaginación mía, y buscar al Señor todos los días, y más quizás el sábado donde nadie trabajaba. Así que posiblemente por eso los fariseos buscaban al Señor a ver si lo sorprendían en alguna falta. Y ellos inventaron la falta. Más adelante la vamos a ver. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerlo delante de él. El señor estaba en una casa y evidentemente se amontonaba la gente dentro de la casa, en las puertas, ventanas y alrededor. Y era imposible que 4 personas entraran con una camilla o un lecho y trajeran al enfermo. Pero evidentemente que amor tenían por su compañero, por su amigo, por su familiar. Dice que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Cuando nosotros vemos alguna ilustración de las casas del tiempo del Señor Jesús, las escaleras estaban por fuera. Y evidentemente eso fue fácil llegar a la terraza o al techo de la casa, era una sola planta, y tenían varios tipos de construcción. Estaban las que eran construidas con vigas de madera, con troncos, tapadas con paja y con barro, y otras como si fueran losetas de barro también. Así que conociendo la casa, estos amigos subieron a la terraza y se ve que era un techo firme, porque estuvieron los 4, más el enfermo, y desalojaron parte del techo, algo que habrán hecho con mucha precaución, evidentemente, y descendieron el lecho, ¿no? Este, y lo bajaron por el tejado, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijeron, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora fíjense, evidentemente también, cuando estaba diciendo ellos, no estaba refiriendo solamente a los 4, porque el enfermo, el paralítico, estaba bien de la mente, y seguramente habrá pedido, y quizás hasta tus amigos al principio se podían haber resistido un poco, no, ¿cómo te vamos a llevar? Mira la gente que hay. Y habrá rogado él, plenamente convencido de que el Señor lo iba a atender. Y bueno, llegó esa fe a transmitirla a sus compañeros, ¿no? Y amigos. Y dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces ahí aparecieron los personajes de siempre, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cavilar significa justamente pensar, estar hablando entre ellos silenciosamente, que nadie podía escuchar, o mismo estar pensando todo lo mismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo este hombre se anima a perdonar pecados? Cuando solamente quizás un sacerdote, un profeta, podía perdonar pecados, cuando sentía de parte de Dios que tenía que hacerlo para aligerar la culpa de la persona, pero evidentemente siempre lo dirigían a que clamara a Dios por sus pecados, ofreciese un sacrificio, fundamentalmente. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este ¿quién es este que habla blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos,
me hace acordar en Juan, capítulo 2, eh, el Señor dice que no hacía falta necesidad de que le dijeran lo que había en la cabeza de las personas. Capítulo 2 verso 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba, porque a veces había personas que se emocionaban simplemente, pero no creían que el Señor Jesús fuera el Hijo de Dios. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, en su forma de pensar, en su forma de sentir. Y acá pasa lo mismo. Eh, entonces, Jesús les dice, conociendo sus pensamientos, respondiendo, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Fíjense, era más que los pensamientos, eran los sentimientos que el Señor estaba conociendo de ellos. ¿Qué es más fácil? Y es cierto, aquí hay una explicación tan sencilla del Señor. ¿Qué es más fácil de hacer o de decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? La pregunta tiene una fácil respuesta. Era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Lo podría decir cualquiera, siendo los pecados perdonados o no perdonados, pero eso era fácil de decir. ¿Para qué? ¿Cuál era la característica del reconocimiento de un profeta? Sus señales, sus milagros. Un profeta era creído en su profecía, en lo que él decía y anticipaba, si hacía señales y milagros. Por eso, acá el Señor está hablando mucho más profundo que una profecía, está hablando del perdón de los pecados. Y entonces dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es una de las primeras presentaciones que el Señor hace como Hijo de Dios. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Estoy seguro que esas expresiones no fueron de los fariseos, no fueron de la población. Y acá tenemos el segundo llamamiento al discípulo de parte del Señor para con Mateo, que nos llama poderosamente la atención la forma y respuesta de Mateo. Después de estas cosas, verso 27, salió, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunales públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, acuérdense, el versículo 11 dice, dejándolo todo, los pecadores le siguieron, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le vi, acá hay algo más profundo, más personal, y le vi, le hizo gran banquete en su casa, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, y los escribas aparecen otra vez siguiendo, que no estaban invitados, pero estaban observando. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eran líderes espirituales y habían hecho una discriminación del hombre pecador. Aquí hay una mezcla. Están los pecadores que justamente al tener pecados es una situación espiritual. Todos son pecadores. Pero el caso de los publicanos reverdecía más el señalamiento y el desprecio porque eran judíos que recaudaban impuestos públicos, por eso eran publicanos, para el Imperio Romano. Y saben por el caso de Saqueo que muchas veces se quedaban más que lo que le correspondía cobrar y dar al Imperio Romano. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y ese comentario justamente habrá sido recabado por Lucas, y habrá puesto muy contento Lucas en la aprobación del Señor de la medicina, ¿no? No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué lo dicen? Fíjense cómo le cambian la conversación al Señor, le quieren cambiar la óptica del pensamiento. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Hasta Juan lo seguían ellos. Hasta Juan lo seguían. Y hacen oraciones. Y fíjense que pareciera ser que hay una aprobación de parte de ellos a Juan, pero no aparecieron para pedir por Juan cuando Juan fue arrestado. Acá lo usan como argumento
pero no creían tampoco en Juan. Porque si hubiesen creído en Juan, hubiesen creído en el Señor también. Ayudan muchas veces, sabían esto, y hacen oraciones, y así mismo lo de los fariseos, pero los suyos, tuyos, comen y beben. Y le dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aquí vemos una doble enseñanza. Uno es en el llamado de Mateo, al igual que los discípulos pescadores, la respuesta instantánea. Es posible que hoy esto ocurra, y se lo ve en muchos casos de misioneros que han decidido dedicarse a la obra no porque se quedaron sin trabajo, no porque pensaron que la obra del Señor era un recurso para subsistir en tiempos de crisis, sino que muchos dejándolo todo, a veces profesiones. Vemos el caso típico, y admirable y ejemplar de los esposos Palacio, dos médicos profesionales que dedicaron su vida a servir 25 años en África. Y no son los únicos, pero son argentinos, nos sentimos sanamente orgullosos de ser hijos de Dios, que han puesto esta vida como ejemplo. Evidentemente, el Señor les proveyó lo necesario, no solamente para subsistir, sino también para crear un lugar de asistencia médica a aquella gente tan necesitada, equipando el lugar con instrumentos modernos que fueron donados por entidades extranjeras. Y por último, el Señor habla de un tema que es interesante, y aquí uno cuando comienza a leerlo y a investigarlo parece que no sabemos a dónde apunta la enseñanza de este pasaje. Yo les pregunto a ustedes, fíjense, lo vamos a leer y pensemos en un momento a dónde apunta la enseñanza de este pasaje. Les dijo también una parábola. Y al decir también quiere decir que esto que está contando el Señor viene a colación de lo anterior, lo que Él está diciendo a los fariseos. Está mostrando que han venido tiempos nuevos de refrigerio, cosas nuevas que hay que aceptar. El Señor está cumpliendo justamente las profecías del Antiguo Testamento. Para el devocional de mañana tenemos el tema de la profecía acerca de, bueno, habla del Señor, una raíz del tronco de Isaí, pero el tema que tocamos como pensamiento, como matecito de la tarde, va a ser la profecía. Y es interesante, la profecía generalmente apunta, toda ella, desde la antigüedad, el primer pecado del hombre, desde que el Señor sacrificó aquel animal para vestirlo de piel a Adán y Eva, y luego la ofrenda de Abel, apuntan a la obra del Señor Jesús como Redentor. Y acá hay una enseñanza de este pasaje que vamos a leer con respecto al anterior. Y dijo también una parábola, algo que parece sacado un poco de otra situación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Acá es un problema aparentemente de estética, pero evidentemente insano en cuanto al propósito. Pero acá viene la otra enseñanza. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, y de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conservan. Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué significa aquí esto? Aquí hay una mezcla de lo nuevo y de lo viejo. Y el tema del odre es mucho más explícito, más ejemplar. Los odres se han hecho realmente de piel, algunos eran hechos de vejigas o de estómago de animales, que se excavan los cueros,
las pieles, y se usaban como odres de agua o de vino. Evidentemente, siendo un elemento orgánico, con el tiempo tenían un cambio en su estructura, algunos se endurecían, primero eran elásticos, y al ser nuevos esos odres, tanto de piel como de algún órgano del animal, eran elásticos, lo cual permitía que un vino nuevo que fermentaba, y al fermentar amplía su volumen a través de los gases de la fermentación, se estiran y van manteniendo el proceso del envejecimiento del vino. Ahora, si los odres son viejos, están rígidos, quebradizos, un vino lo rompe y se echa a perder todo. El odre ya quizá no tenía valor, pero el vino nuevo sí se pierde. Yo creo que lo que el Señor está enseñando aquí a estos fariseos, porque es una enseñanza para ellos, es que hay que abrir nuestra mente. Abran un poco la cabeza. Piensen evidentemente más en la raíz de la enseñanza profética que precisamente en lo que ustedes creen que es lo correcto. Busquen en la palabra de Dios. Busquen en la palabra que dan testimonio de mí, dice nuestra oportunidad el Señor. Y creo, hermanos, que lo que el Señor nos está diciendo aquí en primer lugar, o varios lugares, es esto. Hay un llamado para todos, distinto. No todos seremos misioneros, no todos seremos predicadores, pero todos somos dados a dar testimonio del Señor. Todos los hijos de Dios damos testimonio del Señor con nuestra vida, aquel pequeño o gran mundo que nos rodea. Por un lado eso, somos discípulos del Señor que hemos sido llamados no para ser espectadores, sino hombres activos. Mateo no se ve mucho en el futuro, simplemente sí, escribe su evangelio para el pueblo de Israel, pero no se lo ve actuando en la iglesia primitiva. Pero Pedro sí, los discípulos también, los hermanos y otros que estaban con él. Es un llamado del Señor. Hoy estamos hablando de Martina en su desmejoría. Seguimos orando, comentábamos que ya el milagro, mucho del milagro fue hecho por el Señor, y que la espía naciera bien, que no tuviera consecuencias de los medicamentos que tomó la mamá, y que la mamá pudo disfrutarlo un año, aunque la situación hoy se está agravando, igual queda en las manos del Señor, no sabemos el tiempo, pero evidentemente Dios siempre va a dar milagros de muchas maneras. Ahora, el mismo Señor cuando oraba decía, oh Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad sino la tuya. El mismo Pablo decía que él había pedido 3 veces al Señor por su aguijón en la carne, esa enfermedad que no está escrita en la palabra, ni tampoco vamos a tratar de decir lo que era, pero simplemente el Señor dijo, bástate mi gracia, yo creo que necesitas ese aguijón. Y Pablo lo entiende para que él no se ensoberbeciera, no se creyera superior a algo o algo similar. Hermanos, siempre el Señor obra, a veces muy visible, otras veces en forma invisible. Como decíamos, Dios nos bendice sin que le pidamos bendición, Dios nos libra sin que le pidamos liberación de los males, y el Señor siempre está a nuestro lado cumpliendo las promesas de soportarnos, de sostenernos y darnos la paz que Él abunda para dar, que tiene para darnos. Y por último, hermano, abramos nuestra mente, seamos sabios y que sepamos que el Señor, la palabra de Dios es viva. Tiene muchos años la palabra, sin embargo es viva y eficaz, como espada de 2 filos. ¿Hasta dónde entró la espada de 2 filos en mi alma, en mi ser? Me ha llevado a partir mi forma de pensar y de ver las cosas como las ve el Señor, o sigo pensando como yo pienso, y razono como yo razono. Y no le pido opinión al Señor, sino que a veces, bueno, usted sabe que ha habido historias, no hace falta contarlas, de hermanos que han reclamado al Señor sanidad especial para un ser querido. Y la voluntad de Dios pareciera ser que no era esa, porque el Señor accede luego a ese ruego desesperado, pero había consecuencias que eran irresolubles. Dios bendiga su palabra, hermanos, y sigamos leyendo estos pasajes tan hermosos donde nos penetramos en el ministerio, en la vida del Señor y de sus discípulos y del mundo que les rodeaba. Que tengamos la misma fe, la misma confianza
que Pedro tuvo al decir en tus palabras echaré la red. Señor, si quieres, límpiame. La fe de aquellos hombres que trajeron al enfermo y la prontitud de los discípulos de Mateo en seguirle al Señor en la forma que él haya establecido. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por este capítulo tan dinámico, donde hemos aprendido muchas cosas. Enséñanos, Señor, a cumplir tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesús. Amén.